tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y fíjese, veo que el programa de las personas manipuladoras, bueno, tuvo muchísimo éxito, muchos comentarios, muchas gracias por las personas que nos dejan sus likes y que nos dejan cosas y que quieren que expandamos un poquito el tema, que hablemos más de las personas manipuladoras, pero de repente es difícil porque es un espectro muy amplio. Fíjate, de lo que estuvimos hablando era de cómo se puede prestar como una manera de desarrollo, cómo puede ser una cuestión psicopática, ¿no? Cómo es una situación perversa en donde se está intentando manipular al otro. Por ahí habían personas que decían que todos somos manipuladores y en esta semana surgió una noticia que seguramente ya le llegó a usted por Twitter o por WhatsApp, por lo demás, que me parece que nos sirve como un buen ejemplo para hablar un poquito sobre la manipulación y sobre parte de la enfermedad mental que se puede alcanzar a ver en ciertas, ¿cómo lo podríamos decir?, manifestaciones sociales. Entonces, esto tiene que ver con una persona que en redes sociales aparece como Marilyn Cote. Y esto se ha vuelto muy nombrado porque es una persona que está trabajando, más bien ejerciendo la profesión de psiquiatra, sin tener ningún tipo de licencia como psiquiatra. Es una persona que parece que tiene otros tipos de estudios, tiene una licenciatura en otras cosas, por ejemplo en Derecho, lo podría decir. Luego parece que tiene un estudio de doctorado en Psicología Clínica. No podría decir, pero ¿cómo un licenciado en Derecho tiene un doctorado en Psicología Clínica? Porque pues los doctorados es una cuestión de investigación. Tener un doctorado en Psicología, ser doctor en Psicología, no lo hace uno ni psicoterapeuta, ni psiquiatra. Son cosas muy distintas. Para ser psiquiatra uno tiene que ser médico y después de eso tener una especialidad. Para ser psicoterapeuta tiene uno que ser psicólogo o médico y después de eso tener una especialidad en psicoterapia. Son dos cosas totalmente distintas. Un doctorado, si usted ve PhD o si ve doctor antes del nombre de alguien, no es un estudio que nos acredite para todo. Uno podría decir, bueno, pero es que es el estudio más amplio del mundo. No. Podría ser un doctor honoris causa. Se puede poner en su nombre doctor y no es doctor más que en honoris causa. ¿Qué quiere decir eso? Doctor honoris causa es que una institución educativa nos acredita como un miembro especial de su comunidad y nos da ese grado, doctor honoris causa. Y uno se puede poner doctor después de eso. Doctor honoris causa hay personas que no lo usan pues porque es como raro, ¿no? Porque es más bien como un ¿cómo lo podríamos decir? Como un nombramiento, así como hay ciertas personas que son Sir fulano de tal, porque en la corte de Laos o en la corte de Inglaterra les dieron el nombramiento por su papel destacado en su comunidad, los volvieron caballeros, pero pues ya esta cuestión de la nobleza pues no tiene mucho impacto en el mundo moderno, entonces pues no todas las personas se presentan como soy Sir fulano de tal aunque tengan ese grado. Hay personas que también tienen ese grado simplemente porque poseen tierras en algún lado. Y lo que le quiero decir es que no quiere decir gran cosa. No es algo que nos vuelva a los amos del universo o del conocimiento. Simplemente que tuvimos un grado de estudios en cierto tema. Y esto es algo que sucede con esta persona porque, por lo que podemos ver alrededor de las redes, es que esta persona tiene ejerciendo ya mucho tiempo y recetando medicamentos que están restringidos en su uso. Y uno podría decir, ¿cómo hace eso? Ya nos enteramos también por el internet. ¿Por qué? Pues porque parece que se está utilizando un número de cédula que no es el suyo en sus recetas médicas. Vaya usted a saber de quién es esta otra persona. Todavía no es así como que se haya hecho mucho al respecto y ya tiene años sucediendo esto. Entonces uno también se pregunta qué pasa con la COFEPRIS, qué pasa con las instituciones en nuestro país, pero esto, más allá de continuar con la funa de una persona que se ve que está en una situación complicada en la cuestión mental, vamos a entender un poquito ahorita alrededor de lo que hablábamos de la manipulación, de cómo se va prestando para modificar ciertos aspectos de nuestra realidad, el intentar manipular a los demás, lo que está sucediendo con esta persona. Vamos a intentar entender cómo es que uno, por ejemplo, puede acabar en el consultorio de una persona que nos va a recetar antipsicóticos o benzodiazepinas sin tener la más mínima preparación para esto. Uno podría decir, bueno, es que yo ya sé mucho. No
No es que yo ya sé mucho, es que se tiene que hacer un estudio, es que los maestros nos tienen que licenciar para hacer este tipo de cosas, porque son personas que saben más de nosotros, y aparte, tiene que haber una institución educativa que respalde nuestras decisiones en todo esto. No es simplemente como que yo ya leí mucho, o yo ya me eché mi curso de psicopatología y de psicofarmacología. Te voy a decir, en la licenciatura de psicología estaban las clases de psicofarmacología. Eso no nos acredita porque la licencia de psicólogo no es para recetar medicamentos. Es una cuestión muy, muy distinta. Simplemente es para entender cuáles son los efectos, cómo es que funcionan en nuestro cerebro, cómo es que la bioquímica de nuestro cerebro se ve alterada. Y esto es una cuestión teórica que nunca se lleva a la práctica en la licenciatura de psicología, en la licenciatura que yo tomé. Pero imagínense cómo es que llegamos al consultorio de alguien que nos está recetando ese tipo de medicamentos sin tener las licencias. Y esto es, si nos pudiéramos remitir a este programa de con qué persona debería de asistir yo a psicoterapia o con qué persona voy a tratar mis problemas psicológicos, ¿se acuerda? De que algo súper importante que habíamos hablado es que siempre hubiera una institución educativa detrás de la persona que nosotros estamos atendiendo. Podríamos observar el caso de esta señorita, de Marilyn, ¿no? En donde las instituciones que se están citando es el FBI, es la Universidad de Harvard, me parece. Yo no podría decir, ok, perfecto. Pero el material que se nos está ofreciendo como prueba son ediciones fotográficas, que se ven a kilómetros que son ediciones fotográficas. ¿Cómo se podría? De todas maneras uno puede decir, bueno, pues igual y yo no soy tan experimentado como para saber que eso es falso. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Lo que hicieron todas estas personas que empezaron con esta investigación, porque no es por caerle encima a nadie, porque, ay, jajaja, qué chistoso se ve. No, eso es una cuestión ilegal. Esto es una cuestión muy, 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 muy grave que se sigue sosteniendo porque nosotros seguimos sosteniendo a las personas que nos estafan. Eso es lo que le quiero decir. Nos podríamos quedar pensando en que es una persona, una mente maestra, una persona que está manipulando a las personas de su alrededor, pero cuando empezamos a ver un poquito más de cerca el caso, nos vamos a encontrar con fotografías que tienen la cara recortada y pegada de otra persona. Por ahí hay una foto que ya hasta se vuelve una cuestión cómica en donde está esta persona tirando una patada voladora en el mar con la cara sobrepuesta. Yo no podría decir, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de esto? Y el asunto ahí es que nosotros no nos queremos dar cuenta de estas cosas. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo parte de esa estafa. Nos estamos provocando una estafa nosotros mismos. ¿Se acuerda de lo que habíamos hablado de la manipulación? De cómo se van haciendo todos estos caminos para evitar llegar por un lado, para tener como el camino más corto. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que esta persona está haciendo todo por tal vez sacar el dinero de las personas. No creo que sea el caso, nada más eso. Sino que lo que estamos viendo ahí es que hay toda una realidad construida alrededor de una fantasía, de una farsa. No porque no haya estudios, sino por el personaje que se ha construido. Hay un personaje construido alrededor, en donde esta misma persona se hizo su página de Wikipedia, en donde ella se autodescribe como una intelectual y como una galardonada científica en el área en el que está trabajando, ella misma. Pero nuevamente, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Cómo es que no nos damos cuenta de eso? Fíjese cómo sobrepone toda nuestra percepción de la realidad el que nos apantallen con todo este supuesto prestigio de los demás. Y este es un peligro que siempre está. ¿Por qué está usted yendo con el médico tal? No, es que él le curó a mi tatarabuelo de mi amiga de la amiga, le curó el cáncer con gotas. Entonces yo voy a ir con él. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la fantasía de alguien más. Si el cáncer se curara con gotas, no habría quimioterapia. Pero nosotros estamos queriendo ser parte de eso. Yo quiero creer. Y ahí es en donde nuestra fragilidad, en nuestra enfermedad, en ese momento de debilidad, las otras personas se nos pueden colar y nos pueden hacer pues, un montón de estragos. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Con esas supuestas gotas yo me dejo de tomar mi medicina y pues ¿qué beneficio me va a dar?
Esto es algo que también hablamos en la cuestión de estas cirugías psíquicas. ¿Se acuerda de las personas que decían que sacaban órganos y lo demás y que nada más estaban sacando tripas de pollo y que las personas se quedaron con esa impresión y que se morían de todas maneras porque no se habían sometido a ningún tipo de procedimiento? Nada. Es exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo aquí es como una persona intenta manipular a los demás porque, pues tal vez por una fragilidad, podríamos hacernos toda una historia, ¿no? De que si es porque esta persona tuvo un problema, si es porque hay una situación de enfermedad mental. La verdad es que no tenemos los elementos como para juzgar. Podríamos hacernos un montón de ideas. Lo más seguro es que estemos cerrados. Pero lo que estamos viendo es que es una persona que está mintiendo. Eso es lo único que necesitamos. Que está torciendo la realidad. Que, así como empezamos este video, sí, es doctor. Pero en psicología clínica. Eso ni nos hace terapeutas ni nos hace psicólogos. Es una cosa muy distinta. Un arquitecto puede tomar a veces ese tipo de doctorados, pero eso es algo que nosotros no sabemos. Si se fija, ese es el camino corto que pueden tomar las personas que no han tenido la oportunidad o que no tienen los medios para poder tener la preparación completa, porque entonces así yo ya me hago sentir que lo que estoy haciendo está bien, que tengo una aprobación. Y es una persona que, si se fija, pues digo, también sacar un doctorado no es como sacarse un moco. Es una cuestión que tiene que ver, también tendríamos que ver qué tan reales son esos grados, pero para tener un doctorado uno debe hacer una tesis de doctorado, que no es una cuestión fácil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es atribuirse cargos para vivir en una fantasía. Algo que también podríamos ver de esa misma imagen es que es una persona, ¿se acuerdan de lo de la patada voladora que dije medio chusco? Hay una imagen en donde esta persona está ostentando no sé qué dan de taekwondo, de cinta negra, que son esos grados altísimos que uno tiene que estudiar su vida entera desde niño y luego hacer exámenes en el extranjero y estar calificados de no sé cuántas formas. Es muy, muy, muy complicado tener ese tipo de grados. Y hay una foto, otra vez sobrepuesta, tan sobrepuesta, y se lo puedo decir con la certeza del mundo, porque está la foto original de donde se sobrepuso la cara de esta persona, que es una persona asiática, no sé si ni siquiera si es de alguna premiación, pero es una persona asiática, y lo único que sobrepuso fue su cara, porque son las manos de la persona asiática con la cara de esta persona, que de por sí ya está modificada porque ni siquiera es fidedigna de la persona real que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué necesidad habría? Uno se pregunta, si ya me estoy haciendo pasar por doctor, ¿por qué me quiero hacer pasar por taekwondoísta? Y no queda ahí el asunto. También hay una foto del Everest. Y hay una foto en donde está en el FBI y se ve a leguas que ni siquiera es su cuerpo de esta persona. Pero, ¿por qué ir más allá? Y esto es parte de lo que habíamos hablado en el video, de la manipulación de las personas manipuladoras, en donde lo que estamos viendo es una afectación en el desarrollo, en donde no es una cuestión solamente de querer sacar un provecho, que sería la maldad que habíamos hablado, de querer verle la cara de pendejos, como decimos acá en mi país, a los demás y robarlos, ¿no? Así como darles una moneda y cambiarles por una moneda falsa. No, sino que es una persona que en la propia fragilidad, fíjese cómo está intentando sostenerse en tener grados, hasta de taekwondo. O sea, más faltó que fuera piloto de Top Gun la mujer, ¿no? Pero ahí uno dice, ¿qué necesidad? Esa es la necesidad. Y ahí es en donde se alcanzan a ver, si hacemos un ojo clínico, donde se alcanzan a ver los hilos de los delirios, donde por más bien hechas que estén las fotografías, que no lo están, pero decimos, eso ya es una cuestión delirante en la magnitud de las cosas. Porque no solamente era eso, sino que aparte podíamos ver que de lo que se presumía eran de ciertos galardones en donde se es el mejor científico por tantos años consecutivos, que es un grado que se da en los Países Bajos, de no sé dónde. Yo no podría decir, ok, hay muchos galardones, muchas cosas que igual se dan, así como lo digo, lo de los honoris causa, es algo que nos puede dar pues cualquier institución educativa. Tú eres doctor honoris causa porque es algo que se respeta, se les puede dar a los profesores, personas que no tienen el grado como tal. Es muy común. Y esos galardones, pues,
A veces uno puede estar en los concursos que uno guste o puede, por ejemplo, hacer un trabajo y entrar a un concurso y le dan a uno un galardón. Pero otra vez, lo que muestra es la necesidad de destacar. Cómo ahí es en donde, por más tal vez reales que se puedan ver estas cosas, nosotros tenemos que estarnos dando cuenta, tenemos que estar bien afinados en ese sentido, en que la persona nos está queriendo impresionar, en hablar de todos estos premios, de cómo hay un reconocimiento, sobre reconocimiento, de cosas increíbles. Ahí es en donde uno puede decir, yo me estoy dejando manipular, porque eso suena totalmente fantástico. O sea, aparte una persona así, que tuviera todas estas cosas, ¿cómo está enfrentando la vida? Y uno puede ver de repente hacer giveaways de pizzas como que no cuadra tampoco con la realidad. Ahí es en donde está el asunto. Pero, nuevamente, es poder entender que esto, en el manipular, en la intención de manipular a los demás, está el quererme sostener a mí mismo como alguien que no soy. Y esto es algo que podemos ver. Ahorita estamos tomando esta persona que se volvió un caso público y que por eso me siento tal vez con un poquito de libertad de poder hablar, porque pues es algo que no es privado, sino que ya se está haciendo un argüente y que aparte de todo esto es una cosa ilegal que debería, por Cofepris, escúchanos, no va por ese lado, no es por hacer una funa, sino por poder entender por qué hay esa necesidad, por qué se vuelve una necesidad de hacerle pensar a las otras personas que yo soy alguien que no soy. Esto, si lo quisiéramos trazar un poquito hacia nuestra casa tal vez, lo podríamos ver en cómo la relación con nuestros padres se vuelve una situación similar. Uno puede decir, ¿cómo similar? ¿No? Ya estamos hablando de una persona que se puso en la cara de un taekwondoísta. Para nosotros, cuando somos niños, nuestros padres son astros, son superhéroes, es la mujer más hermosa, mamá, el hombre más fuerte, papá. Y si no están en completa integridad nuestros padres, pueden caer ahí en una trampa alrededor de su narcisismo. Pueden decir, sí lo soy, yo soy el más inteligente, yo soy la persona más sabia, yo me he vuelto, y esto es algo que vemos en las familias muy a menudo, que las personas cuando empiezan a tener hijos se vuelven sabios. O sea, antes no reconocían la O por lo redondo, pero empezaron a reproducirse y son unas reflexiones que uno dice, ¿pero reflexiones de qué? No, las reflexiones es porque hay un séquito, porque hay casi un microculto en donde yo me acabo creyendo el lugar que me dan mis hijos, en donde yo lo sé todo, en donde yo soy el centro y el punto de partida de la verdad, que si yo digo que uno no debe de hacer eso, uno no debe de hacer eso, y esas son las reglas de esta casa. Y ahí se vuelve una situación de manipulación, en donde, significa, así como esta persona que se está haciendo todas estas atribuciones sobrenaturales, los padres también pueden caer en eso. Esto es algo que también hablamos en la cuestión de la deuda con los padres. ¿Se acuerda que por ahí hubo muchos comentarios en donde se hablaba que no, es que si el amor, uno no... Hay que clarificar algo. Estamos hablando de una deuda, no de gratitud. Ser ingrato es una cosa muy distinta que pensar que estamos en deuda eterna con alguien porque nos parieron. Es muy distinto. Y en esa deuda eterna, nuevamente podríamos encontrar este aspecto de la manipulación. Porque yo te di la vida. Fíjese nada más cómo ya es una cuestión delirante detrás de eso. O sea, ya hablar de eso es, yo te di la vida. No, tú tuviste un hijo. Pero tampoco es que seas mago para estar animando criaturas como si fueras el mago de fantasía. Tú quisiste tener un hijo. Y de ahí salí yo. Darme la vida es una cosa que habla de esa deuda que estamos hablando y de esa necesidad de manipular al otro, de controlar, de atribuirnos cosas que nosotros no tenemos, así como esta otra persona. Entonces, hay que entender un poquito más que seguramente van a seguir saliendo este tipo de cosas en los medios. Hay que estar muy atentos porque fíjese cómo la diferencia no está en los grados o en estar checando si es real o no es real la foto, sino en la magnitud de las cosas que decimos. En cómo en esa magnitud es así como el pan. Es una buena metáfora. Cuando el pan se empieza a esponjar, la masa, uno podría decir, ¿se está multiplicando el pan? No, se está inflando. Las cosas cuando se ven tan grandes están huecas por dentro. Es casi una ley en física. ¿Por qué? Porque las cosas no se multiplican así, no crecen de esa manera. Hay que dudar y hay que cuestionarnos a nosotros mismos.
de lo que pasa en casa y de lo que nosotros estamos viviendo como nuestra realidad. Pero bien, por el día de hoy vamos a dejar este video aquí. Espero que haya sido de su agrado. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.